Bienvenidos a otro capítulo de Partida Doble, un programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría, nuestra Facultad de Administración y Economía de nuestra querida Universidad de Santiago. Una instancia de comunicación donde conversamos de lo que tenemos y a quién le debemos. En esta oportunidad nos acompaña el director del Departamento de Contabilidad y Auditoría, el doctor Juan Abello Romero. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, encantado de estar acá en Partida Doble y esperamos aportar en la conversación, que es lo que es interesante. Excelente. Juan es contador público auditor de la Universidad Técnica del Estado, Universidad de Santiago, Universidad de la UFRO, de ahí nos vas a contar tu formación, magíster en Ciencia de Administración, doctor en Ciencias de Administración por la Universidad de Santiago y, como ya dije, actual director del Departamento de Contabilidad y Auditoría. Cuéntanos un poco de tu vida, Juan. ¿Dónde surge Juan Abello y cómo llega hoy día? Oye, partiendo de los años, seguramente hay mucho que contar, pero vamos a tratar de sintetizar. En términos formativos, por cierto, parto de nuestra querida Universidad Técnica del Estado, pero en la ciudad de Temuco. Y ahí hice mi formación de contador público y de contador auditor, porque así era antes, se diferenciaba. Y después hice un tránsito también en la Universidad de Chile a través del magíster en finanzas, que fue fundamental en mi formación, y por supuesto culminé con la formación en la Universidad de Santiago como doctor en ciencias de la administración y también obteniendo el magíster en ciencias de la administración. También he tenido la oportunidad, y de ahí la temática que he desarrollado en los últimos años, de participar en la docencia y en la academia, en realidad, más de 40 años, desde el año 85, en realidad. Ingresé posteriormente ya en la universidad, que antes era el Instituto Profesional de Osorno, en la querida ciudad de Osorno, ahí en el sur, a 800 kilómetros de acá. Y eso estuve muchos años ahí, y también a propósito de los temas que he desarrollado en términos de investigación, tuve la oportunidad de ser vicerrector de esa universidad en los dos planos, ¿cierto? En el plano académico y también en el plano de administración y finanzas. Y después acá, bueno, el salto más importante, por cierto, es el doctorado. No hay duda que el salto más importante, y ahí le agradezco a la universidad, a quienes me formaron, a quienes me ayudaron a hacer lo que soy hoy día, y a cumplir un sueño, porque para mí, la verdad y yo lo entiendo en términos académicos, uno es un eterno estudiante, y en esa base que combine en términos de hacer, aunque sea precaria, pero en algún aporte a través de la investigación, me parece fundamental. Y en ese plano es que he estado desarrollando últimamente, además de, por cierto, sentir el beneplácito de ser parte del departamento y dirigir el departamento. Excelente. Hoy día vamos a hablar de informe de sostenibilidad en instituciones de educación superior. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría si nos puedes contar un poco la historia y cómo se generan dos instituciones a las cuales tú estás ligado, la Red de Gobernanza Universitaria y el Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa. Sí, bueno, a raíz de venir a Santiago y también de haber estudiado en los ámbitos que a mí me han interesado, partiendo por cierto la estructura de propiedad, la firma y después posteriormente los gobiernos corporativos, y vinculado al cargo ya nació la necesidad de analizar este tema de la gobernanza universitaria. Entonces ahí me integré a un grupo de trabajo a nivel nacional, en que ha tenido un amplio desarrollo a nivel internacional, y a través de ellos también entonces conformamos esta red de gobernanza universitaria, que es una red iberoamericana que incluye a varios investigadores de universidades de Argentina, de Brasil, de México, de Colombia, de Perú, y por cierto también de Chile, y que ya llevamos varios años y se ha ido plasmando en acciones bien concretas en términos de congresos. Llevamos el 13º congreso que se realiza ahora en noviembre en Talca, en la Universidad Católica del Maule, pero se ha ido desarrollando
en diversos países. Hemos tenido 2 veces en Brasil, una vez en México, en Perú, en fin, en Colombia también. Y por lo tanto ha ido creciendo y hoy día ya estamos oficializándola más concretamente a través de la instancia que la constituyen, ¿no? Y el otro aspecto importante o institución importante a la cual he estado ligado en el ámbito de la investigación, a través también de este grupo de gobernanza, es este Instituto Interuniversitario, que allá por el año 2018 lo conformaron 6 universidades estatales, dentro de eso la Universidad de Santiago y también la Universidad de Los Lagos, donde yo provenía. Y ahora ya son 13 universidades más el programa de educación, el PIE, de investigación en educación, un programa que lleva más de 50 años en Chile, generador de premios nacionales, etc. Y ministros de educación también han salido de ese programa. Y hemos tenido un muy lindo desarrollo, como digo, involucra a muchos investigadores en educación, y dentro de eso está el área de gobernanza o de gestión universitaria la que hemos ido desarrollando. Así que ahí nos ha permitido también, y creo que lo fundamental aquí en términos del trabajo, es el trabajo colaborativo que nos ha permitido desarrollarnos. Y que se ha plasmado en el final, que es algo que me interesa conversar, que es la base en realidad de lo que vamos a conversar hoy día, que es este proyecto de investigación que el año 2022 me lo adjudiqué, que es un proyecto Fondesi, y que además tengo la colaboración de académicos de otras universidades, la Universidad Católica del Maule, la Universidad de Los Lagos, la Universidad de Tarapacá, y conformamos este equipo de trabajo que se concreta en publicaciones y cuestiones que aportamos desde nuestras perspectivas. Cuéntanos entonces en qué consiste este tema de los informes de sostenibilidad en institución de educación superior. Mira, quizás hay que partir de la base esencialmente del tema de la sostenibilidad de la educación superior, ¿cierto? Como decía, parte de este proyecto de investigación, el proyecto Fondesi, que es tiene un número, el 1220-740, en que básicamente lo que apuntábamos a analizar la sostenibilidad corporativa en la educación superior y fundamentalmente en las universidades estatales. Vincularlo sí también con la información, y por lo tanto nos importaba la materialidad de la información. Y algunas cosas ya hemos analizado, tenemos 5 artículos, ya 3 efectivamente ya publicados y 2 que se publican, uno está ya en prensa, un cuarto y un quinto que sale en noviembre. Y entonces ahí analizamos partiendo desde la sostenibilidad en las universidades y sobre todo en el marco del desarrollo sostenible. Y también, por cierto, fundamentalmente porque a nosotros nos interesa, incluso como profesionales del ámbito de la información, como contadores públicos, contadores auditores, es por cierto los informes de sostenibilidad o los informes integrados, en fin, lo que reportan al final las universidades. Entonces en ese plano, claro, quizás lo más básico es plantearse ¿por qué hablamos de sostenibilidad en las universidades? Yo creo que hay 2 grandes factores para el caso de las universidades, ¿ya? Uno, el hecho que como cualquier entidad que está en una sociedad requiere o necesita hacerse cargo del desarrollo sostenible, es decir, contribuir al desarrollo sostenible, ¿ya? Pero además en el caso de las universidades tiene otro factor muy importante, que formamos personas, ayudamos a formar personas. Y entonces podemos en realidad aportar también en ese ámbito en términos de hacer sensible para todas las personas el hacerse cargo del desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, en este plano está claro que igual es complejo en el caso de Chile, ¿cierto? Porque
la aspiración misional, incluso de la universidad estatal, está a aportar, por cierto, al desarrollo sostenible. Y nosotros hemos hecho análisis de su ápice estratégico, por ejemplo, de los elementos estratégicos, y claro, aparece evidenciado en muchas universidades estatales, aparece evidenciado la necesidad de hacerse cargo del desarrollo sostenible. Pero el problema, la vorágine en que se ven envueltas, como dice Brunner, en el caso chileno, una suerte de cuasi mercado que existe, el estar preocupado de sostenerla económicamente en las universidades, hace que mucho más compleja. A pesar de que por ley está establecido que la educación es un derecho social, y que las universidades, ¿cierto?, son sin fines de lucro y por lo tanto deben aportar como un bien común la educación. Pero hay un tema entonces que uno debe analizar, ¿ya? Eso en el plano de la sostenibilidad, y un poco lo que nosotros recogemos en nuestro trabajo. Por ejemplo, un artículo que publicamos ahora en el año 2025, se ve claramente esta disparidad entre el discurso versus la práctica. Claro, hay una preocupación en las palabras, en el plantear de las universidades estatales fundamentalmente. Hay una necesidad de hacerse cargo, y está planteado, pero en lo concreto al final, ¿cómo eso se materializa? Ahí está la dificultad, y eso es lo que todavía, por cierto, no se ha logrado. Nosotros tuvimos ese trabajo, entrevistamos a 21 miembros del ápice estratégico. Cuando hablaba de ápice estratégico de las universidades estatales, estoy hablando de rectores, vicerrectores, prorectores. Y claro, se ve un elemento de análisis fragmentado, por ejemplo, de la sostenibilidad, y en general, incluso en términos del concepto en sí, no está muy aterrizado, ya, por lo menos desde lo que uno puede evidenciar. ¿Y quiénes son a quiénes están dirigidos estos informes de sostenibilidad? Bueno, en el plano de los informes, a ver, entendamos que como entidad pública y como entidad, más bien toda universidad que desarrolla un bien común, está sujeta a los distintos grupos de interés y a la sociedad en su conjunto. Entonces, requiere informar a la sociedad, a sus distintos stakeholders, que pueden ser internos, externos. Internos me refiero, por ejemplo, los académicos, el personal administrativo, los funcionarios, los estudiantes. En términos externos se consideran, por ejemplo, los egresados, los dueños de su propiedad también pueden ser, el empresariado, la sociedad en general y la comunidad en la cual está inserta en su territorio. Entonces, por cierto, y ahí no es muy distinto de la necesidad que tienen las empresas de informar, en ese caso, de divulgar lo que hacen en este ámbito, ¿ya? Quizás en el caso de las universidades, porque por la concepción de generar un bien común, hace que sea mucho más imperioso el que se dé esta situación. Pero ¿en qué instancias, por ejemplo, los estudiantes recurren a estos informes y cómo se ve si ellos toman decisiones sobre esto? El caso particular de los estudiantes. Sí. Lo lógico sería que el estudiante, cuando, por ejemplo, y ahí no solo los estudiantes, sino también su grupo familiar, ¿cierto?, tomen en consideración estos informes al momento de elegir la universidad. ¿Pero hay evidencia que toman en consideración estos informes? No, nosotros no puedo decir si hay evidencia o no en nuestro caso, porque incipientes los estudios, y nosotros no hemos hecho estudios al respecto, ¿ya? ¿Y de qué agente entonces han tomado estos informes y han tomado decisiones sobre eso? Bueno, lo que normalmente uno aspiraría, porque insisto, los estudios que llevamos nosotros hasta ahora son respecto de, en el caso de los informes, qué información es la que debiera generarse, ya, que le haga sentido, y para eso, por cierto, entrevistamos a distintos stakeholders, tanto internos como externos, para ver cuán significativo para ellos eran determinados enunciados referidos a la sostenibilidad, fundamentalmente en 6 dimensiones,
que son en el ámbito, económico, social, ambiental, pero también en el ámbito de la investigación, de la formación y de la gobernanza, ¿ya? Entonces, en ese plano, por cierto, quienes mostraron interés en justamente ya solo en responder, por ejemplo, sostenedores de colegios, porque les interesaba respecto de propiciar que sus estudiantes hacia dónde podían dirigirse respecto en la educación superior. También recibimos muchas respuestas, por ejemplo, de los académicos también, como para expresar, digamos, el interés en determinado tipo de información respecto de otra. Y también en el caso de los estudiantes. Ahora, no hay como para en términos de la pregunta concreta, estudios en que uno se hace estudios exploratorios o análisis en que uno diga cuán frecuente, por ejemplo, es el uso de esta información respecto incluso de las decisiones que toman, sino que simplemente lo significativo que era para ellos en una decisión de este estilo, un tipo de información como la sobre sostenibilidad. Excelente. Estamos en el programa Partida Doble, un programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría, y en esta oportunidad estamos conversando con el doctor Juan Abello Romero. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos. El Magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile profundiza en la formación de graduados en materias tributarias, de contabilidad, administración financiera, economía y derecho. Nuestro programa de Magíster entrega todas las herramientas para analizar y evaluar correctamente condiciones tributarias de organizaciones nacionales e internacionales. Ya estamos de vuelta en nuestro programa Partida Doble, un programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría, donde distintos actores de nuestra unidad académica comentan temas de interés para nuestra comunidad. En esta oportunidad estamos con el doctor Juan Abello Romero, hablando sobre informe de sostenibilidad de instituciones de educación superior. Te quería hacer una pregunta respecto a la universidad. La universidad formamos personas, como tú bien dices. Específicamente, ¿qué acciones se están haciendo en las universidades en general? Si nos puede dar un ejemplo también para que se pueda hacer más aterrizado el tema de cómo las universidades, a través de esto, están transmitiendo esta cultura de sostenibilidad a los estudiantes. Bueno, a nivel mundial hay experiencias. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad el año pasado, el 2024, en el verano de 2024, estar en Australia. Básicamente en Tasmania. Y por ejemplo, la Universidad de Tasmania, en el caso de las carreras, los programas, en este caso los programas de la asignatura, se hacen cargo de los ODS, ¿ya? Van haciendo, dependiendo de la asignatura, se van haciendo cargo de determinados ODS. Entonces, de alguna forma, dentro de su formación y también de hacer práctica, el cómo tomar, en este caso, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, no es fácil porque no todas las asignaturas se pueden hacer cargo, y entonces lo que normalmente se está haciendo es que a nivel transversal se analice la sostenibilidad y desde la perspectiva, no sé, supongamos de la perspectiva del derecho, se puede analizar la sostenibilidad. Y claro, ahí los ODS nos ayudan en el sentido que hacen más operativo, ¿ya? No, yo creo que la gran contribución del objetivo de desarrollo sostenible es que, como todo objetivo, pretende ser medible, entonces permite llegar a operacionalizar un poco. Pero es una creación, yo siento una creación de conciencia, y que nos falta todo. ¿Y cómo está? En absoluto me siento un tipo con una conciencia sobre el desarrollo sostenible. ¿Cómo está Tasmania en el nivel internacional en estos avances? Bueno, en ese caso, esta universidad está a nivel del, porque también como hay ranking sobre cómo están aportando a la sostenibilidad de las universidades, y esta está dentro de los primeros lugares. Es una universidad pequeña,
pero bueno, de un país desarrollado y por lo tanto hay un grado alto de contribución. Ya, interesante. ¿Y otros países en Europa, por ejemplo, cómo se ve esto? Bueno, los otros que entre comillas la llevan son los países europeos que tienen mayor conciencia, sobre todo a nivel de Dinamarca, Suecia, en fin, el mismo Alemania. Hay un amplio desarrollo y vemos que incluso en términos regulativos, ¿cierto? Europa, la Comunidad Europea es la que pregona el tema del desarrollo sostenible. Yo hace muchos años atrás, bueno, no tanto, unos 10 años atrás, visité una universidad colombiana, EAFIT, y ahí tenían uno de sus proyectos, era como un hongo grande, un árbol, y que tenía varios enchufes, y la parte de arriba eran paneles solares. Entonces ellos permitían que se conectara a los computadores, se cargara las baterías de los computadores, los celulares, a través de este mecanismo, que tenía una cuestión estética bastante simpático, y tenía este techo con paneles solares. Eso sería un ejemplo, por ejemplo, de universidades preocupadas en este tema. Por supuesto. En una arista de este tema. Sí, por ejemplo, el año pasado también conocimos lo que está haciendo la UNAM. La UNAM está estableciendo incluso un indicador para medir el aporte al desarrollo sostenible de las facultades. Entonces, eso va a depender de acciones como esa, por ejemplo, que están más, por cierto, en el ámbito de la sustentabilidad, pero también en el ámbito del impacto social. Por ejemplo, lo que incluso en el ámbito de tu disciplina, en el ámbito tributario, cuánto aporte se puede hacer, ¿cierto?, a las pequeñas a las pequeñas empresas en aportar con el conocimiento para que ellos se desenvuelvan mejor, o mismo que también ha sido tu preocupación, ¿cierto?, de la informalidad, cómo llevar de la informalidad a la formalidad, que es sumamente complejo, pero si podemos aportar ahí también estamos aportando en el ámbito de impactar socialmente como universidad. Volvamos a ejemplos de cómo la universidad forma en esta área a los estudiantes. En términos de formación, en términos prácticos, yo entiendo que también en este programa, ¿cierto?, estuvo nuestra colega Isabel Torres, y seguramente ella les habló sobre el capital natural. Bueno, nosotros a nivel del departamento estamos implementando a través de ella y un laboratorio de capital natural. Y esperamos, estamos justamente en un proceso de ver cómo adquirimos unos primeros elementos que demuestren el cómo se pueden realizar reciclaje y en realidad regenerar a nivel de la naturaleza, y cómo ese impacto se genera en la sociedad y que tenga un sentido educativo, ¿ya? Entonces esa va a ser se espera instalar ahí en el campus. Para eso se están pidiendo los permisos adecuados y ella está llevando a cabo eso. Entonces, esos son aportes que podemos hacer concretos en términos de la sustentabilidad, lo ambiental. Pero también hay elementos que, insisto, podemos trabajar en el ámbito de nuestro territorio, y que la universidad lo hace, ¿cierto?, en términos de cómo se conecta con su territorio a través de el impacto en las escuelas, como en determinado vinculación con municipalidades, en que hay un aporte al respecto. Nosotros, por ejemplo, también a nivel de la docencia vinculada, estamos realizando un trabajo con la Subsecretaría de la Niñez y también con la Municipalidad de San Joaquín, donde hay estudiantes que van a aportar a un departamento respecto en el ámbito del control de gestión para establecer procesos y modelos que permitan un actuar más eficiente, y por lo tanto la municipalidad también contribuye a su territorio de mejor forma. Entonces, esos son aspectos en que tanto formativo como en términos concretos la universidad puede hacer y la carrera puede hacer. Genial. Estamos en Partida Doble, un programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría de nuestra
Universidad de Santiago. En esta oportunidad estamos con el doctor Juan Abello Romero, director del Departamento de Contabilidad y Auditoría. Dentro de estas redes, la red de gobernanza universitaria y el Instituto Interuniversitario de Investigación Educativa, has realizado varios proyectos de investigación y tienes varias publicaciones. ¿Nos podrías contar algo de esas publicaciones? Bueno, sí, en la última etapa, en estos últimos 3 años, hemos a través del proyecto Fondici hemos podido realizar trabajos conjuntos con otros académicos y también asistentes de investigación, como lo ya les indicaba, en el ámbito de la sostenibilidad. Y claro, hemos tenido la oportunidad hasta ahora de generar 5 artículos, 4 de ellos WOS y unos Scopus, que nos permiten visibilizar el trabajo que hemos hecho. Y dentro de eso hay ciertos aspectos interesantes. Bueno, fundamentalmente hemos trabajado en 2 grandes ámbitos hasta ahora, de lo que hemos podido reportar, que es un poco, cómo se ve la sostenibilidad en las universidades estatales, esta suerte de no clara vinculación entre el discurso y la práctica, ¿no? El que, claro, aparece en los distintos elementos estratégicos reflejados, pero en la práctica no se da. Y lo que también a nivel de reportes, incluso a nivel internacional, está claro, por lo menos la literatura nos dice que efectivamente es muy incipiente a nivel de la educación superior, a nivel mundial. No así lo que se reporta a nivel de las empresas, ¿no? Entonces, eso hemos podido reflejar al respecto. Y en el caso chileno, nosotros hicimos un análisis de 82 reportes de 18 universidades, y claro, hay básicamente lo lideran las universidades no estatales. Hay una suerte, como denominamos, una adopción creciente, pero concentrada en pocas universidades. Todavía muy pocas. ¿No estatales? ¿Las universidades privadas? Claro, las universidades privadas llevan con más fuerza el tema de la sostenibilidad. Y eso también se refleja en los rankings. También se refleja en los rankings. Por lo tanto, en las universidades estatales tenemos que trabajar mucho más, y además que es más imperioso en el caso de las universidades estatales. Si somos, entendemos que todas las universidades tienden a ser un ente público, ¿no? Porque generan un bien común, pero las universidades estatales, por mandato, tenemos que generar y ser parte fuerte de aportar al desarrollo sostenible, y nos falta mucho ahí. Oye, mencionaste esta brecha que hay del discurso y de la acción. Sí. ¿En qué dimensión tienes de esta brecha? Sí. Es muy grande, porque al final es un discurso que no tiene aplicación, no tiene una constatación práctica. Lo que pasa es que, hay razones también para eso. Primero, porque es un concepto. A ver, nosotros hemos vivido en un mundo en que no nos hemos preocupado mucho del desarrollo sostenible. Esto del desarrollo sostenible viene, del año 87, cuando se comienza, de mucho antes, pero en el 87 se genera un aporte importante a través del informe que se generó a petición de las Naciones Unidas. Bueno, y después, el último salto ya ahora con los ODS y ponerse de acuerdo en ciertas cosas a nivel global. Pero claro, avanzamos, retrocedemos, y no es un tema que esté internalizado en cada uno de nosotros. Entonces, claro, eso lo hace difícil. Además, agreguemos que en el caso chileno, sobre todo las universidades estatales, están inmersas en un mercado, tienen que sostenerse económicamente. No tienen el respaldo del Estado respecto de que usted funcione, no se preocupe, aquí tienen los recursos. No. Utilícelos bien, ya, pero aquí tienen los recursos. No, sino que tengo que ganarme esos recursos. O sea, tengo que ir, como todas las otras universidades, a buscar esos recursos, ¿ya? A través de la docencia, investigación, etc. Entonces, es entendible, yo diría que es entendible que por un lado, claro, en términos del discurso que se refleja en, por ejemplo, las misiones, la visión que tienen las universidades, los objetivos estratégicos, ok. Pero después, cómo se hace carne eso en el actuar, ya es mucho más discutible hoy día. Genial.
Bien, estamos terminando ya nuestro capítulo de hoy. No sé si Juan quieres precisar algo que no hayamos comentado. Bueno, al final más bien decirle que estamos en un momento de tránsito, ¿no? Y esperamos que en el futuro la sostenibilidad sea un elemento, un eje transformador en la universidad, ¿eh? Ahora, ¿cómo la sociedad puede exigir esto? También hay preguntas que tiene que hacerse la sociedad. ¿Queremos universidades que sean aportantes al desarrollo sostenible? Entonces, para exigir esto, o simplemente no es algo que nos interesa, sino que el interés es más bien va netamente por el ámbito económico y no preocuparse de estos otros aspectos como lo social y lo ambiental. Muy bien, muchas gracias. Y a todos ustedes que están conectados, les agradecemos la atención prestada en este capítulo de Partida Doble, un programa de conversación del Departamento de Contabilidad y Auditoría, donde compartimos y comentamos lo que tenemos y a quién le debemos. Por la atención prestada, muchas gracias.